Solo aquellos objetos que han sido significativos para hombres y mujeres de otras épocas son capaces de retener en su piel de hueso, metal o madera la huella de viejas historias que nos ofrece el pasado, para que podamos mantenerlas vivas en la memoria del presente. En la época colonial, muchas calles de la Ciudad de México debían sus nombres a fundaciones religiosas como San Francisco o Santo Domingo. Pero también ciertos hechos insólitos o relacionados con leyendas populares dieron origen al nombre de algunas calles. Hayan sido ciertas o no, queremos creer que este sudario perteneció a un hombre cuya misteriosa muerte dio origen a que la calle que hoy conocemos como República Dominicana fuera llamada en aquel entonces el Callejón del Muerto. Cuentan que en el año de 1700 llegó a la Nueva España procedente de las Islas Filipinas el comerciante don Tristán de Alcúcer en compañía de su hijo, llamado también Tristán. Poco después, ya habían abierto un establecimiento donde vendían telas de las más diversas procedencias. Al paso de los meses, el comercio prosperaba. Por este motivo, en cuanto supieron de la llegada de un barco con mercancías procedente de Europa, el joven Tristán partió hacia el puerto de la Villa Rica de la Veracruz. En aquellos días, don Tristán conoció al arzobispo don Fray García de Santa María y Mendoza, quien se convirtió no solo en su amigo, sino en su consejero espiritual. Los dos habían nacido en el mismo pueblo y hablaban de la nostalgia que sentían por el terruño. Un día, don Tristán recibió un mensaje que le anunciaba que su hijo había caído gravemente enfermo en aquel lejano lugar. Lleno de dolor, el comerciante rezó y prometió a la Virgen de Guadalupe que si su hijo sanaba y regresaba con bien, como una manda, él iría a pie hasta el santuario del Tepeyac a dar gracias a la Virgen. Semanas después, el joven Tristán, algo pálido y convaleciente, regresó a casa. Don Tristán no podía ocultar tanta alegría cuando pudo estrechar entre sus brazos a su hijo. Nada, padre, lo que pasa es que... Llegaron tiempos de bonanza para el comercio y era tanta la felicidad de don Tristán que se olvidó de la promesa que había hecho. Pero había ciertas noches, y especialmente al momento de contar las ganancias del día, que el remordimiento le invadía el alma al recordar la promesa que no había cumplido. Un día se decidió, tomó una botella de vino que envolvió en un trozo de papel y con ella en la mano se fue a visitar a su amigo el arzobispo y le habló de los remordimientos que sentía. El prelado le dijo que no veía gravedad en todo aquello y lo exhortó a que rezara algunas oraciones. Don Tristán se sintió muy reconfortado, volvió muy contento a su casa y por no faltar rezó un par de oraciones a la Virgen. El arzobispo tenía la costumbre de ir todos los días 12 de cada mes a celebrar misa al santuario de Guadalupe. Y en aquellos años había que hacer un viaje especial para llegar hasta el cerro del Tepeyac. Cuenta la leyenda que aquel 12 de mayo de 1702, al anochecer, cuando Fray García de Santa María regresaba a la ciudad, por la calle de la Misericordia, se topó a su amigo don Tristán.
El arzobispo se quedó muy sorprendido al verlo pálido, ojeroso y envuelto en una túnica blanca. Llevaba un cirio encendido en la mano derecha, mientras tenía la izquierda sobre el pecho, en el lugar del corazón. ¿A dónde vas a estas horas, amigo Tristán?, le preguntó el prelado. A cumplir con la promesa de ir y dar gracias a la Virgen, respondió el comerciante con voz hueca y tenebrosa. Don Tristán siguió su camino sin decir más, y el arzobispo, muy preocupado, lo vio perderse en la oscuridad de la calle. Aquel hombre más bien parecía un cadáver que un ser viviente. Esa misma noche, el arzobispo, después de hacer algunas diligencias, pensó en ir a visitar a su amigo para preguntarle por qué había decidido ir hasta el santuario de la Virgen a esas horas, cuando él ya lo había relevado de la obligación. Cuando llegó a la casa del comerciante, se encontró con una escena terrible. Entre 4 cirios estaba la caja mortuoria donde yacía don Tristán. Tenía el rostro tan pálido como cuando lo había visto en la calle. Llevaba el mismo sudario y tenía las manos cruzadas sobre el pecho. A su lado, el joven Tristán lloraba desconsolado. En ese momento, el prelado se dio cuenta que unas horas antes había hablado con un difunto. Lleno de terror, se hincó y rezó con fervor por el eterno descanso del alma del que fuera su amigo. En el vecindario corrió la noticia de la repentina muerte del comerciante. Y con el paso del tiempo comenzó a circular una leyenda que decía que por las noches, en la misma calle donde estuvo su comercio, se veía a don Tristán envuelto en un sudario, con una vela en la mano derecha y la otra sobre el pecho. Muchas personas aseguraban haberlo visto caminar como alma en pena, mientras rezaba en voz baja y pedía perdón a la Virgen.